Dios les bendiga, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Me da mucho gusto que siga bien, que pues meditemos en las cosas de Dios, que aprendamos las cosas de Dios para que podamos ser libres, para que tengamos sabiduría y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el plan, ese es el propósito de Dios para cada uno de los seres humanos en la tierra. Eso es lo que Dios nos pide y muchas de las veces no lo entendemos. Muy amable, gracias. Pues verdades bíblicas una vez más. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Dios nos enseña a través de su escritura. Nada de mentiras. Dios nos habla a través de su palabra. Y ayer me decía una persona, es que cada quien lo interpreta a su manera negativa. La Biblia no es de interpretación personal. Ay, que yo entiendo. No. La Biblia habla sola. Y nos educa, el Espíritu Santo nos revela qué es lo que quiere decir aquello. Por eso es importante que usted como yo tengamos una relación con Dios de todos los días, escudriñando su palabra. Sí, amén. Esa es una gran verdad, Entonces, claramente que por eso es importante que la gente vaya a Dios a través de su palabra para poder capacitarse en el buen vivir, porque es lo que yo siempre he dicho, la Biblia nos instruye a vivir de la manera correcta. Y entiéndame, cuando no conocemos la palabra de Dios, vamos a vivir mal, vamos a vivir en rebeldía, vamos a vivir ajenos a la palabra de Dios y sobre todo pues de una manera incorrecta. Y es cierto. Entonces por eso pues tan importante, tan esencial que usted, ¿verdad? Como yo, conozcamos el plan de Dios y conozcamos su palabra. Porque su palabra, hermanos, es buena. Su palabra nos da vida, y como el mismo Señor Jesús lo dijo, y vida en abundancia. ¿Qué significa vida en abundancia? Que nos da mucho, ya nada más que hermoso. Entonces es importante que lo entendamos con un buen sentido. Y antes de empezar el tema, pues quisiera leer lo que dice aquí Proverbios, se los voy a leer de ustedes. Proverbios en el capítulo 5, versículo del 1 al 6, que dice así. Miren, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias se satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Por los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová,
porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y considera todas sus veredas. Prenderás al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y heredará por lo inmenso de su locura. Y errará, por lo inmenso de su locura. Bueno, pues nos enseña muchas cosas aquí este proverbio, que pues sabemos que el enemigo engaña, es engañador, y que el enemigo pues va a utilizar los deseos del cuerpo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, para hacer caer al ser humano, ya que nosotros tenemos algo hermoso, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y eso detesta el diablo. Entonces, ¿de qué manera va a ser que el ser humano caiga? Pues él va a tener todo puede ser el alcohol, puede ser la droga, o puede ser las mujeres, que va a traer para hacer caer al ser humano, que es lo que vemos nosotros en el mundo. Entonces, oiga, las mujeres entonces son enemigas. Hablo de las mujeres que tú no conoces. Por eso, cuando una persona se capacita en las cosas de Dios, pues va a buscar uno, por decir en la iglesia, a una, si usted está soltero, bueno, va a buscar una mujer que también respete, que también obedezca a las cosas de Dios, y que pueda hacer una relación con usted, noviazgo para casamiento en el futuro. Eso es lo correcto. Pero necesitamos siempre la sabiduría de Dios para estar bien, y que todo lo que hagamos nosotros en el futuro sea de gran bendición. Porque si no, eso nos va a servir ¿para qué? Para destrucción. Y el enemigo lo que va a hacer es precisamente eso. El enemigo va a buscar cualquier artimaña para hacernos caer. Por eso es importante pues que entendamos lo que Dios nos da a través de su palabra. Voy a citar segunda de Pedro en el capítulo 2, versículo 19, que dice así, mire, escuche. Dice, les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cigarro, el alcohol. ¿Qué te venció? Cigarro, alcohol. ¿Quién? El diablo. El diablo te promete libertad, pero es mentira. Esto nos da sabiduría. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas y son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, la recaída. Aquí nos habla. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la Biblia de la justicia, que después de haberlo conocido y volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse otra vez en el cielo. Entonces, hay gente que está en las clínicas, que les comparten la palabra de Dios, pero se burlan, no le dan la seriedad absoluta a la palabra de Dios, que te quiere fortalecer para que salgas bien de aquí. Pero hay quienes por abajo se burlan, quieren seguir en las mismas, y si tú no eres consciente de esto, vas a caer en la misma trampa del enemigo, ¿verdad? Porque este mismo sabe tus debilidades y te va a aventar la trampa, el anzuelo para que caigas. Se te habló de Dios, pero no hiciste caso, te burlaste de esto. Entonces dice la Escritura que la recaída para ti va a ser peor. O sea, el diablo va a ir buscándote hasta que te dé muerte. Eso es lo que dice la Escritura. Puesto que sabemos pues que lo que dice en Juan 10:10, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Usted lo debe de saber ya, que el diablo anda buscándolo.
Es el propósito del diablo. Que usted se duerma, que no escuche las cosas de Dios, que no se prepare, es lo que el diablo quiere. Por eso tú te debes de estar capacitando, haciéndote el reto de aprenderte citas bíblicas. Eso es bien importante y que comprendas lo que la Escritura te está mencionando. ¿Para qué? Para que tú hagas la voluntad de Dios y veas lo que Dios tiene para ti. Ese es el plan que Dios tiene para ti. Dice la Escritura ahora en Primera de Juan capítulo 5, dice así Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo que es Cristo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahí está, lo que después el error que tiene el testigo de Jehová. Porque Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Dios es Dios. Y menciona luego que Cristo es un ángel. Es un error tremendo de los testigos de Jehová. No, Cristo es Dios. Allí está la Escritura leyéndose. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no crea a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto quiere decir que es por eso que tenemos que valorar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo? Murió por nosotros, y nosotros tenemos que valorar su sacrificio en la cruz. Entienda, ya no puede vivir como antes usted vivía, en obscuridad y muerte. Ya no debe de vivir en maldiciones, en droga, en alcohol, fumando. Ya no puede hacer eso, puesto que ya le estoy dando una noticia. Cristo te salvó de ir al infierno, y tú tienes que aprender a vivir, a capacitarte en las Escrituras para que tú vivas bien. ¿Sí me explico? Entiéndalo. Dios te está dando oídos ahorita para que escuches que Cristo Jesús es el que nos da vida eterna, pero que vino a la cruz a morir por ti y por mí, y no podemos regresar a la vida antigua, porque si no el castigo va a ser fatal para ti, porque no estamos valorando el sacrificio de Cristo. Eso es importante, hermanos. Estas cosas os escribo a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados de pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca.
Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén, amén y amén. Amén. Entonces, es por eso que podemos resumir por lo que escuchamos, que cuando nosotros vamos en el proceso espiritual, vamos a decirlo así, de santidad, que vamos haciéndonos más hacia el Señor Jesucristo, vamos abandonando todo signo de pecado. Y en ese proceso, a lo mejor a mí se me sale alguna grosería, etc. Son, dice, pecados que no son de muerte, que no son de condenación, pues, pero que cuando los hacemos nosotros inconscientemente, sabemos que tenemos que ir a Dios para que nos perdone. ¿Sí me explico? Entiéndalo, no voy a decir una grosería, yo jijiji, burlándome, así como si fuera una cosa superficial. No, yo cuando reconozco que dije alguna cosa o que un pensamiento malo, le pido perdón a Dios, ¿verdad? Y me arrepiento de aquello. ¿Sí me explico? Amén. Importante que lo hagamos. Importante que lo hagamos. Entonces, paralelo a esto, lo que yo quiero compartir en esta hora es, pues, el amor que Dios nos da a través de su palabra y a través de su sacrificio. El amor que Dios nos da a través de su sacrificio y de su palabra. El amor que Dios nos da. ¿Por qué lo dice? Porque la gente ajena a esto está siguiendo los pasos de este mundo, está pervirtiéndose, está dándole la espalda a Dios. Por eso tan importante, aquí no debe de haber duda, ya lo leímos. La Biblia es la que nos instruye a través de su Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Dios a usted le va a ir preparando. Lo que usted necesita es leerla continuamente todos los días, como lo dice el Salmo número 1. Tenemos que leerla, irnos capacitando en Dios para que Dios nos haga nuevas criaturas y nosotros vayamos dejando el pecado, vayamos nosotros superándonos en conocimiento divino. Es importante que lo hagamos. Hermano, ¿por qué hay tantas religiones? Por el diablo. ¿Por qué se metió todo este tipo de confusión para que la gente no entendiera el plan correcto de Dios? La gente se basa en enseñanzas antibíblicas, producto del diablo, lo tengo que decir así, porque todo lo que no esté aquí, enseñado por Dios, enseñado por Cristo, enseñado por los discípulos, inclusive que sea contrario a las mismas escrituras, porque luego en las religiones es lo que enseñan, una serie de prácticas contrarias a la misma escritura. Algo pesado pero cierto, algo que usted debe de entender. Por decir, la religión tradicional católica, con perdón, un saludo a los que por ahí nos ven en las redes sociales, con el respeto, pero está hablando la palabra de Dios. Está hablando la palabra de Dios, ¿verdad? La adoración a los ídolos, a las imágenes, a los santos, a las vírgenes, eso es contrario a la escritura. La Biblia está en contra de esa práctica. Sin embargo, la religión tradicional lo hace. ¿Qué quiere decir? Que se oponen a lo que la Biblia dice. Es decir, si la palabra en su mandamiento dice, no robarás, ¿qué es lo que tengo que hacer? No robar. Pues no robar. Usted, mira, hasta se rió el hermano, dice, jaja. Pues sí, es que es de lógica. Pero luego no lo entiende la gente. Y la mayoría de la gente hace lo contrario de lo que dice Dios. En la palabra, fíjese nada más cómo el diablo engaña, Y usted debe de investigar interiormente su vida, a ver cómo está, a ver qué tan engañado por el diablo estás. ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, la palabra de Dios también dice,
no matarás. ¿Qué debo de hacer yo? No matar. No matar, exactamente, ya ves. Y Dios nos va a ir capacitando. Y en el primer mandamiento, lo que dice Éxodo 20, dice, y Dios dijo todas estas cosas. ¿Quién habló? Dios. Pues está hablando Dios. Y Dios habló y dijo todas estas cosas. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, del país donde eras esclavo. Ya sea para nosotros droga, alcohol, cigarro, etc. Esa es la esclavitud, donde Dios te está sacando. No te harás imágenes delante de mí. No te harás otros dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás, ni los adorarás. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación, cuando aquellos me aborrecen. Entonces Dios lo está dejando bien clarito. Y hay un principio para esto. Hermano Rafa, ¿por qué yo no debo de adorar las imágenes? Porque Dios como Cristo ahorita son espíritu. Y tú no puedes ver un monito, ni una imagen. Así de sencillo. ¿Cómo vas a ver a Dios si es espíritu? Digo que te diga, aquí en este Cristito está, sería engañarte a ti mismo. Y yo engañarte a ti. Aquí está, mira, cuélgate un Cristito y ahí vas a traer a Cristo. Mentira, allí no está. Ahí está la revelación. Salmo 115 del 4 al 8 dice la Escritura, los ídolos de ellos, las imágenes de ellos, pues son hechas estas cosas con las manos de los hombres. ¿Sí? Todo lo que se hace con las manos es producto de lo que nosotros palpamos, vemos y hacemos. Y más que nada las figurillas con las manos, como es la idolatría, las imágenes. Dice la Escritura, tienen ojos, mas no ven, bocas tienen, mas no hablan, oídos tienen, mas no escuchan, pies tienen, mas no caminan. Semejantes son a ellos los que confían en quienes creen en ellos. Es decir, si tú crees en una imagen de la Virgen o de Cristo Jesús, vas a ser ciego, sordo Y mudo. y mudo. Ahí está la respuesta. Por lo cual las imágenes son contra la soberanía de Dios. Hermano, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Orar. Mateo 6:5. Orar, hablar a Dios. Tener una relación con Dios a través de tu voz. ¿Me explico? Que tú hables a Dios. Que inclines tu rostro, cierres tus ojos y le hables a Dios. Y Él te va a escuchar. Porque estás siguiendo el camino correcto, lo que Dios te va enseñando en su palabra. Pero la religión está enseñando una cosa contraria. Yo no puedo tener ningún Cristo de madera, ni ninguna imagen con lienzo, pintura, de nada. Porque Dios es espíritu, así lo dice la Escritura. Entonces, al hacerme yo una imagen, estoy en contra de lo que Dios me está educando. Vuelvo a otro principio, otro mandamiento. Dice la Escritura, ¿verdad? Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa eso? ¿Que le digas groserías a tu papá? No. Tienes que respetarlos, es correcto, ¿verdad? Y yo mencionaba, porque el día de ayer, pues, que Día de la Madre, eso es una práctica para mí pagana. Es un negocio económico, mercantilismo. Nada más andar vendiendo flores y nada más ese día la suben de precio. Pero para mí, como dice la Escritura, el 10 de mayo debe ser todos los días. El amar y honrar a tu padre y a tu madre debe ser todos los días. Porque acuérdate, así lo dice Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. Debe ser todos los días. Y tú lo debes de saber. Por eso es importante que usted obedezca la palabra de Dios. Porque si no lo haces, entonces estás en contra de la palabra de Dios. Señores, ¿quién es el enemigo de nuestras vidas? El diablo. El diablo. Vea, aprenda. Todo eso le tiene que servir a usted. ¿Por qué?
Porque nosotros vemos en la preciosa palabra de Dios cómo Dios le dice a Adán y a Eva, de este árbol, fíjense el mandamiento que les doy, coman de todo. Aquí en el paraíso hay de todo. Simplemente no coman de ese árbol. Porque el día que ustedes coman, Morirán. exactamente, van a morir. Ahí está el mandamiento que Dios les estaba dando a Adán y a Eva. Porque Dios, es la máxima autoridad. ¿Sí me explico? Sí. Y eso se tiene que respetar, hermano. Se tiene que respetar. Y obedecer es correcto, sí. Pero ¿qué sucede? Bueno, aquí llega el engañador. El diablo. Aquí llega el diablo y le dice, oye, ¿qué te dijo? No, pues que no coma porque voy a morir. ¿Qué le crees? Tú come, hombre, mira qué apetecible está este fruto. Come, come, come. Lo incita ¿a qué? A desobedecer. Lo incita a pecar, a la rebeldía. ¿Y qué es lo que sucede? Come, come. Se cumple el propósito del diablo, se consume el pecado, y eso es lo que trae destrucción en la humanidad, la desobediencia. Por eso Dios castiga con la muerte, porque se los advirtió. Óigalo. Y usted cayó también, todos caímos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a ese amor de Dios que tiene por todos nosotros, que mandó a Cristo Jesús a salvarnos de la condenación eterna. ¿Sí me explico? Sí, amén. Importante es que usted empiece a tener una renovación espiritual. ¿Me explico? Amén. ¿Renovación qué? Espiritual. ¿Renovación qué? Espiritual. ¿Para qué? Para que usted aprenda a vivir correctamente y también usted esté alerta contra las acechanzas del diablo. ¿Sí me explico? Sí. Le voy a poner un ejemplo. Sigilosamente el diablo le va a decir, escuche bien, fuma, fuma, fuma. ¿Qué va a hacer usted? Voy a fumar. No. ¿Qué va a hacer usted? No fumar. No fumar, rechace esa invitación. Querido amigo que nos ve en las redes sociales, escuche lo que tenemos que hacer. Si el diablo te dice fuma, ¿qué vas a hacer tú? No fumar. No fumar. Si el diablo te dice que tomes, ¿qué vas a hacer? No tomar. Si tomar. el diablo te dice que robes, ¿qué vas a hacer? No robar. Tú debes estar fortalecido en el espíritu, pero tú debes de saber que estás y escucharás siempre la voz de Dios para obedecerla. ¿Me explico? Sí, amén. Y rechazar toda artimaña del diablo, como lo dice Efesios 6:10, poniéndonos toda la armadura de Dios. ¿Me explico? Sí, amén. Porque entienda, porque el diablo lo que va a hacer es sacarte del plan de Dios para destruirte y darte muerte. ¿Sí me explico? Amén. Usted debe, entienda, usted debe de Obedecer a Dios. Sí, debe de obedecer a Dios, pero usted debe de estar despierto espiritualmente para que usted detecte las artimañas del diablo. Por eso usted debe de estar despierto espiritualmente, debe de conocer la palabra de Dios para que eches mano de la escritura, ¿verdad? Para que tú eches mano y defensa contra toda artimaña del diablo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Es importante que usted lo entienda. Por eso la gente no busca los caminos de Dios, porque viven en ceguera espiritual. Viven en ceguera espiritual. Les place más los deseos de la carne. A la gente les place más los deseos de la carne que la obediencia en Dios. Estamos viendo cómo está cayendo la juventud a través de los deseos de la carne, del mundo, de los placeres, ¿verdad? Yo escucho por ahí la música que vamos en el siguiente video, lo vamos a grabar, porque ahorita la música se está perturbando con groserías y maldiciones, pero dicen los jóvenes, no, es lo de moda, es lo de este tiempo, es la moda.
y como quieren vivir ellos también en pecado, en maldición, en groserías, como el tal ese que le llaman peso pluma y algún cuni, que quién sabe qué, y la gente hasta se alegra, pero atrás de todo esto está el diablo, señores. Discúlpeme, querido amigo, aunque le duela, porque ¿dónde vamos a querer? ¿Dónde la gente se encuentra más a gusto? En el pecado. Porque viven en el pecado, porque no se sujetan a Dios. Viven en el pecado. Ahí es lo que les causa placer carnal, y es donde el diablo va a utilizar estas artimañas para destruirlos. Por eso es importante que usted medite, analice. Y si usted quiere tener vida eterna, querido amigo, necesitamos introducirnos en la palabra de Dios, ponernos la armadura de Dios para que podamos detener los dardos del diablo, las mentiras del diablo, y podamos tener vida eterna a través de la obediencia en Dios. ¿Me explico? Amén, amén. Ahí está la clave, la Biblia, la palabra de Dios. Y pedirle a Dios que nos perdone, que nos dé sabiduría para vivir de acuerdo a su voluntad. Apartándonos, querido amigo, de todo lo malo que el diablo utiliza para pervertir al hombre. Alcohol, droga, sexo, o sea, los sexos ilícitos, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el tabaco, los tatuajes. Todas esas son artimañas del diablo, donde el Señor Dios Padre Todopoderoso está en contra de estas prácticas. Y la gente se está cayendo, y cada día más es porque la gente es ignorante a las cosas de Dios. Por eso dice Oseas 4:6, con esto termino: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Aunque la gente dice y pretende ser hija de Dios, no lo son, porque no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. No lo son. No todos son hijos de Dios, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre, viviendo de acuerdo a la voluntad del Padre. Que Dios les bendiga, queridos amigos, donde quiera que nos vean. Comparte este mensaje, porque puede ser de bendición para muchos. Dios los guarde, nos vemos en la próxima.